Bienvenidos a una nueva emisión de 2054 TV. Mi nombre es Alberto Lucas Jalias, más conocido por Palito, reportero gráfico desde el año 1972. Antes de comenzar, quería agradecerles al programa 2054 TV la posibilidad de poder expresarme y poder comentar más o menos cómo ha sido la trayectoria de un reportero gráfico dentro de sus vivencias en distintas épocas. Comencé, primero que yo estudiaba electrónica, nada que ver con la fotografía. Y en un cumpleaños mi padre me da la posibilidad de comprarme algo que a mí me gustara. Entonces en esa época estaban los famosos Winco, que era cinta, y iba a ir a comprar un equipo de música. Pero cuando llego al local, a la casa de artículos del hogar, veo un banner de una cámara fotográfica. Y el vendedor, muy buen vendedor, la verdad que se pasó, me habló de la técnica, de las ventajas de una cámara fotográfica, etcétera, todo eso. Me fue convenciendo y en realidad salí comprando una cámara. Era una Konica Reflex T y la compré con un lente normal, el Exanon, y un tele de 200 milímetros, mamita, era hierro puro eso. Y ahí comencé más o menos en el 71 a sacar fotos sin saber que el día de mañana podía llegar a seguir esto como profesión. Por ser socio de un club de fútbol, empecé a sacar en el mismo club las actividades, hasta que me dieron la oportunidad de sacar en el fútbol amateur. Cuando me empezaron a publicar las fotos en la revista, fue una experiencia muy fuerte. Para mí una de las fotos referentes ha sido que hice con mi pequeña cámara cuando sale al balcón a saludar el flamante presidente, que era Héctor Cámpora, y ese fue, digamos, como el puntapié inicial para mí en la fotografía. Con el correr de los tiempos yo estaba trabajando en Atlanta y uno iba me acuerdo que tenía el cajón, la valija, acá tengo una pero anterior a esta que eran de cuero, que lo usábamos inclusive en la década del 70 a sentarnos, porque no había banquito, era otra época. Pues iba a excursionistas, iba a defensores. Mi primera cancha grande así que fui, por supuesto, de primera, había sido en River, y empecé a sacar fotos desde la platea. En realidad le debo mucho en los comienzos a un reportero gráfico muy reconocido, que hizo mucho inclusive para llegar a conseguir la sede, ¿no? Que se llamaba Castro, que fue un referente en la época de Rago, Héctor Rago, de Atilio Nieto, que era el presidente de la asociación. ¿Por qué hablo de Castro como que era reportero gráfico? Porque yo empecé a ser ayudante de él era fotógrafo del Luna Park, y entonces los sábados yo iba a retirarle los rollos, él hacía las peleas, yo venía, revelaba, y tenía que imprimir las fotos. Y antes de que terminara la velada, iba y llevaba las copias, eran 13-18, papel brillante, porque usábamos en ese momento la famosa plancha brillantadora, que era el papel normal, el Ferraña D2, y se secaba, o sea, se ponía en calor, se le bajaba la lona, y había que esperar unos minutos, y entonces saltaba la foto y se entregaban. Bueno, así fueron mis comienzos de ayudante, revelando, haciendo laboratorio,
casero, ¿no? Pero la foto ya la tenía incorporada. En una de las canchas lo conocí a Ricardo Alfieri, entonces me preguntó si tenía una carpeta con fotos, ¿no? Que un gran reportero gráfico, la famosa foto del alma, el abrazo del alma. Un día a la semana me cita en la editorial Atlántida y el jefe de fotografía era Carreño. Y bueno, me dice, está bien, pibe, ¿tenés la credencial? Le digo, no tengo la credencial. ¿Qué pasó? Reboté. Y de ahí en más, bueno, ya era oficial en Julio Korn, vi muchas etapas a nivel nacional. En fútbol tuve el honor de cubrir el Mundial del 78, todo lo que fue la dictadura, previo y durante esa etapa que fue bastante fuerte, fue muy dura. Mi primera nota de espectáculo, estando para la editorial, que me marcó, fue hacer a Antonio Gasalla con Moria Kazán cuando empezaban. Y mi primera nota fue para TV Guía. Claro, yo venía de sacar todos los peludos, hacer vestuario, jugadores, o ir a hacer el básquet, automovilismo, y de repente me tocó hacer espectáculo. Entonces cuando llego a ese teatro y digo, bueno, de la editorial Julio Korn, vengo a hacerla, sí, te están esperando. Y me dicen, bajá. Entonces fui al sótano, bajé, pum, y siento voces, ¿no? Voces de chicas que estaban ahí. Y llego al camarín, a uno de los camarines, y golpeo la puerta. Pasen. Entonces cuando entro así, estaban desnudas, estaba Moria Kazán, todo. Digo, uy, perdón, y salí y cerré. Y no me olvido más, porque sale Moria Kazán y me dice, vos sos nuevito, ¿no? Era mi primera nota, digo, no, porque no me dice, no, vení, pasá. La cuestión que estaba ahí, transpiraba yo, porque una cosa era hacer a todo lo feo en el fútbol, ¿viste? Y de repente encontrarte con las vedettes, todo de ese momento, y recién empezaba. Y esa fue mi primera anécdota en espectáculo. En Julio Korn estuve casi 8 años, en las cuales trabajé en la revista Mica, en Vosotras, en TV Guía, en Goles, y la otra era Airisol, que era, o sea que la editorial te abarcaba, ahí había que cubrir todo. De Julio Korn se fusiona, se crea, nace la editorial Crea. Y se unifica, queda la editorial Crea porque era la fusión de la editorial Abril con la editorial Julio Korn. Entonces ya se unificaron la revista 7 Días, Corsa, no me acuerdo qué otras revistas más tenían ellos, más se acoplaron las nuestras. Ahí habré estado 2 años más o menos. La nota que más me impactó fue el atentado a Soldati, porque yo llego a las 8 de la mañana, 8:15 a la editorial Crea, y el jefe de fotografía me dice, vaya a la 9 de julio y Juncal, que hay un incendio. Cuando llego todavía estaba, me dejan pasar porque yo justo manoteando iba a sacar las 2 credenciales, la de reportero y tenía la de periodista profesional, y como tiene el escudo nacional y dice el Ministerio del Interior, claro, me hicieron la veña y me dejaron pasar. Y hago los restos que había ahí porque estaba el empresario, custodio, estaban los cuerpos, todavía salía humo, yo sacando fotos. Fue un atentado que se cruzaron, creo que eran los montoneros, para secuestrarlo, y una camioneta con explosivos, y hubo intercambio de disparos, bombón, y voló todo al diablo. Y hubo una explosión ahí en la 9 de julio y murieron. Fue una masacre eso. Llegan de coordinación, que eran coordinación federal, así, y me agarran 2, me meten en un Falcon, y ahí quedé. Y el que me hace la foto, que no me acuerdo ahora el nombre, un reportero que estaba en Perfil, que era en la revista La Semana. Yo estaba sentado en el Falcon, en la parte de atrás, me apoyo así, miro para atrás, y él está con un tele, y tac, sacando fotos, y digo, bueno, por lo menos ya tiene una foto mía, Dios. Y yo pensé que no iba a pasar nada. Me bajan del auto y me llevan a la 15, que está ahí a 3 cuadras.
Y me sacaron, apenas me bajan del auto, me sacan el cinto y me lo ponen como esposa. Y me atan atrás y me van llevando. Y en un momento yo me di vuelta, pero porque quería saber dónde estaba mi bolso. Y me empujan dos a los gritos. Me dicen, no, se dé vuelta. Y claro, la gente que iba por la de enfrente pensaba que era un montoneo, un monto, ¿viste? Un sedicioso que me habían llevado. Faltaba que me lapidaran ahí en la calle. Y me meten ahí en un cuarto, ahí fue, ¿por qué relaciono esa nota para mí? Primero por lo que vi, que fue muy fuerte. Y segundo que quedé encerrado en una habitación que no había una claraboya nada más, que se escuchaban gritos, nada más, pero porque traían las cosas de ahí de la 9 de julio. Era una sensación fulera. Y al mediodía cae, creo que era Rodríguez, de Crónica, y otro fotógrafo, no me acuerdo ahora, de La Razón, que nos abrazamos. Digo, bueno, somos tres, ya que chupen a uno, bueno, pero a tres reporteros, no. Y salí a la noche, que a mí me habían llevado porque pensaba que tenía algo, que estaba involucrado en el atentado. Porque cómo había llegado tan rápido, cómo me había enterado. Entonces dicen que ellos tenían, la fórmula que tenían era, va a haber un atentado en tal lado, a tal hora. Necesitamos a alguien que lo cubra. Entonces ellos tenían a alguien que estaba en la zona con una cámara, ellos hacían un par de fotos y se iban. Y era cuando sacaban los panfletos que distribuían, los del ERP o los montoneros. Entonces a mí me relacionaban a ese nivel que había llegado al toque, fui el primero que llegué. Y nada que ver, ¿no? Por eso esa me marcó mucho a mí en ese momento. Y la otra de espectáculo, la guardia de cuando estuvo internado Sandrini en el Güemes, porque estuve 2 días siendo guardia en un pasillo, no había fotos de Malvina Pastorino. Como hacíamos guardia en la calle, ya más o menos conocías a las enfermeras. Y bueno, haciendo relación me contaron por dónde pasaba Malvina, que iba al edificio nuevo. De un edificio que ella dormía ahí, iba al de Córdoba, pero iba por el subsuelo. Y ahí estaba la guardia médica, que es las consultas externas que iban para la guardia. Y yo me senté como un paciente más. Yo sabía que tenía que pasar por ese pasillo, fue un sábado al mediodía, y alcanzo a hacer 3 fotos. Y cuando sienten el clic, porque a la hora que pasan ya no había paciente, estaba yo solo sentado ahí. Cuando salgo de ahí en el pasillo que me van a correr, saco el rollo y metí otro. Yo estaba para Radiolandia y mi compañero, entre comillas, estaba para 7 días. Pero en realidad yo le di el rollo porque consideraba que estábamos en la misma editorial. Ese material que tenía que haber salido en Radiolandia salió en 7 días. Para mí esa fue la segunda nota importante. De editorial Julio Korn, de la editorial Crea, digamos. No, estuve hasta el 80 más o menos en la editorial Crea y después entré en la agencia Telam de noticias. Y ahí sí, mi primera experiencia después de año y medio fue mi primer viaje a la India, que ese fue muy fuerte. Estuve ahí 12 días, una reunión de países no alineados, todavía estaba Viñone como presidente, todavía no estaba la democracia, estábamos bajo la dictadura militar, y me tocó ir a la India y tenerlo enfrente a Yasser Arafat, hacerle fotos a Indira Gandhi, a Fidel Castro. Bueno, era el tercer mundo, Argentina estaba de ese lado. Gaddafi tenía en ese momento 20 años, 20 y pico, era un pibe. Hussein, todo, pero de todos esos personajes, el que más me impactó hacer la imagen a 1,5 metros, 2 metros fue Yasser Arafat. Ese fue, no sé, pero fue algo que tenerlo enfrente es como que para hacer la imagen era fuerte, porque uno los veía en foto nada más, no era como hoy en día o alguna imagen por televisión. Pero ya de por sí, de llegar a la India, un lugar que otra cultura, todo diferente, todo. Ese fue muy fuerte, muy fuerte. Luego otra de las, siguiendo más o menos una orden, fue la llegada del Papa. En Ezeiza, la llegada cuando lo recibe Galtieri.
y a los 2 días ir a Monumento de los Españoles, que se hace la única misa. Bueno, también estuvo la Junta Militar, estaban todos, y la partida. Eso a mí me marcó. Estamos hablando de Juan Pablo II. Bueno, otra de las notas importantes fue el hecho de la toma de la Tablada. Yo llegué cuando ya se había iniciado todo el conflicto, sí, y ahí me quedé, o sea, el que ya pasaba, entraba, no salía, no había relevo, y yo me quedé los 2 días ahí. Fueron fuertes porque escuchábamos disparos, estábamos en una zona difícil. El fuerte fue un día antes de que se entregaran, casi un día y medio, que estábamos sobre el Paredón, no me acuerdo la avenida ahora, y éramos 6, 7 entre fotógrafos, camarógrafos que estábamos ahí apostados. Y de repente entra la policía de bonaerense y los reciben a tiro. Entonces nos quedamos abajo y alcanzo a hacer fotos de que sacan a policías mal heridos, ¿viste? Los sacaban, pum, pum. Y nosotros después nos replegamos, nos quedamos enfrente. Y estábamos, éramos tres reporteros, uno de NA, uno de DIN y estaba yo por Telam. En un primer piso, en una casa, enfrente, y yo me acuerdo de las imágenes que había hecho, eran de cuando los soldados están llevando a los que habían copado el cuartel, los llevan con las manos en alto, no atrás, y esa noche escuchamos tiroteo, y vimos cruzar, yo ahí realmente supe lo que era una bala trasante, porque vimos en el cielo que cruzábamos, no sabíamos dónde, y estábamos a media cuadra y todos en el suelo, porque no sabíamos qué es lo que pasaba. Y ahí uno empieza a relacionar también de cuando los chicos que habían estado en Malvinas, que habían escuchado sonidos que nunca lo habían sentido, que es lo que nos pasó a nosotros, el tema de las balas trasantes, que deja una estela, el sonido, todo eso, ese efecto nunca lo habíamos visto. Al día siguiente llega Alfonsín, cuando aparece el helicóptero empiezan a tirar desde un tanque de agua. Es un tanque de agua que estaba afuera del cuartel, como a una cuadra, pero nosotros estábamos en el medio. Entonces venían los disparos desde el tanque hacia el cuartel, pero en el medio estábamos nosotros ahí. Y no podías irte a ningún lado, ¿no? Estábamos ahí jugados, digamos, como estabas en el medio de todo el quilombo, no te podías levantar. Baja Alfonsín, se hace la recorrida con el presidente y el primer impacto es, cuando vos entras al cuartel, restos de colimba, porque eran conscriptos los que estaban en ese momento. Y a la derecha había una oficina y había calabozos. Y ahí que hicimos imágenes, había cuerpos carbonizados ya, que se habían encerrado ahí a los chicos. Cuando tomaron el cuartel, los encerraron ahí, quedaron ahí. Después cuando tiraron bombas, viste, tipo incendiaria, que se quemó una parte del cuartel, que era para recuperarlo, sin saber que ahí adentro estaban los chicos, los colimbas. Recorre el presidente, atrás vamos nosotros y vimos muchos de los que habían copado hecho bolsa. Todo, viste, una masacre era eso, fue terrible. Después entramos a los comedores, todo destrozado estaba. Entonces claro, uno hace la foto, después a los pocos meses me vino una citación del juzgado de Morón, que tuve que ir a declarar. ¿Por qué? Porque se empezó a analizar el material que salió publicado en los diarios, que habíamos mandado nosotros los rollos, cuando los llevan al día siguiente, todos muertos. ¿Cómo es la mano? ¿Cómo fue? Entonces estaban investigando ese tema. Si lo fusilaron, que eso ya escapaba a nosotros. De ahí en más empezaron a surgir más viajes al exterior, pero nunca me iba a imaginar de que me iba a encontrar estando en la guerra del Golfo.
y me tocó ir en avión a Europa, a Italia, de ahí a Pisa. En Pisa hacíamos base, ¿por qué? Porque ahí está el aeropuerto militar que tiene Italia. Y de ahí se manejaba todo lo que es la UNDRO, que son los aviones de Naciones Unidas, que eran los que nos iban a llevar, ya sea a Israel, que estaba en conflicto, a Jordania, a Arabia Saudita, etcétera, todos esos los países árabes. Y el tema era que teníamos que esperar. El primer viaje que hicimos fue al puerto de Sharjah, que es donde paraban las dos naves argentinas. El puerto de Sharjah, que es en los Emiratos Árabes. Luego fui a la isla de Bahrein, porque ahí fue el ministro Herman González, que estuvo 2 días. Estuve en Dubái también. Todo zona de conflictos. Donde más paré después fue en Arabia Saudita. En Arabia Saudita teníamos el apoyo logístico del embajador Uriburu French. Entonces íbamos a Kuwait. Ahí el tema de hacer imágenes de los pozos, quemándose, todo. La ciudad estaba saqueada, digamos, porque no hubo mucho conflicto bélico como ocurre hoy en día, como está pasando en el caso de Palestina. Era más bien saqueo, no hubo mucho bombardeo. Sí, había que ir por zonas que ya estaban marcadas porque estaba todo minado. Y embarcado estuve 5 días en la Almirante Brown y viví de cerca, en pleno mar Arábigo, todo el apoyo que hacían los aliados hacia Kuwait, ¿no? I am just a small, inconsequential blob, floating in the mist, in this universal fog. And you are just another blob there floating out in space. You don't even have a name, don't even have a face. And yet the sum of all these tiny gravitational forces pull us into spin. Won't you pull me in? So here we are together now, we're spinning round and round. We are naked, we are shameless, we are lost and we are found. We are one and we are all, we are none, we are the whole. We are just the sum of all these subatomic particles. Some huge unseen celestial body is the pull that we feel, just the immense gravity, the weight from some huge unseen celestial body that pulls us in.
Tribunal de Contralor en Dinahuapi. Los Calafates 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. ¿Necesitas clases particulares, ciencias sociales? Tenés tu contacto al 11 44 30 91 90. Mateo, profesor de Historia de la UBA. Historia, Geografía, Economía, Derecho, Ciudadanía. Psicoanálisis online en español. Mariana Serrentino, licenciada en Psicología, Universidad de Buenos Aires. Matrícula nacional 19821. Matrícula provincia de Río Negro 2152. WhatsApp +54 911 40 49 98 26.